Todo lo que pierde Ecuador por un error monumental. Ya no hay forma de argumentar, es imposible, hasta sería necio o tonto querer explicar lo que no tiene ninguna justificación. En la práctica, estamos en un devenir muy complejo y complicado si las Cortes Internacionales acogen los pedidos de México para sancionar al Ecuador, si no pide disculpa por la invasión a la embajada de ese país norteño. Lo que hizo el gobierno mexicano ayer durante la intervención televisada de Todos los Días nos pone como un país ignorante de los convenios internacionales, con una cancillería muy desprestigiada y sin un solo argumento para refutar a un aparato diplomático del tamaño y la tradición como es el que ahora preside Manuel López Obrador. Se nota que se tomaron su tiempo, que midieron cada una de las convenciones y de los marcos en los que pueden castigar al Ecuador. Eso se llama nacionalismo, entre otras cosas, algo que las élites políticas y ecuatorianas nunca van a entender. Entonces, ¿qué podría responder Daniel Noboa y su canciller cuando el gobierno de México solicita la suspensión del Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas mientras no emita disculpas públicas? Pide además juzgar y declarar que el Ecuador es responsable del daño que causó a México al irrumpir en su embajada en Quito. Además, solicita juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta, la Corte Internacional es el lugar adecuado para iniciar el proceso de expulsión como integrante de la ONU en virtud del artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero como hay tontos útiles y se acomodan a las circunstancias, ciertos voceros oficiosos, esos de la mafia mediática en particular, han dicho que pasará lo mismo que con Colombia cuando nos invadió el territorio en marzo del 2008. ¿Se imaginan la comparación? Hay que tener dos dedos de frente para comparar peras con manzanas y a un Rafael Correa de esa época y al Álvaro Uribe de esos tiempos. Si fuese así, ¿por qué no tenemos a Noboa hablando de tú a tú con López Obrador? ¿Por qué la canciller ecuatoriana no va a los foros internacionales y da la cara por el país al que le toca representar? ¿O hemos visto a un presidente hablando como lo hace el mexicano explicando punto por punto sus argumentos y la defensa de su nación? Y no son preguntas vanas, todo lo contrario. Ahí se ve a los patriotas, a los líderes verdaderos, a quienes se juegan la vida por su nación. ¿Se imaginan ustedes que en pleno conflicto con Colombia en el 2008 a Correa se le habría ocurrido ir a Europa? ¿Saben lo que le diría la prensa más crítica de López Obrador si en estos días decidía irse de vacaciones a Miami? Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. ¿Qué hará el gobierno de Noboa si por la sanción pedida por México nos sacan del sistema de las Naciones Unidas? Ya tenemos un plan y una respuesta para solventar el daño que eso implica para las inversiones extranjeras, para los compromisos institucionales con grandes naciones, para los proyectos científicos, culturales, académicos y demás. Ojalá podamos escuchar algo sensato al respecto, y no solo diatribas contra los adversarios, y menos campaña para una consulta que cada vez demuestra que no es necesaria. Y punto.